Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 4, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, diríjanos. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Señor, por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por hacer posible que seamos colaboradores suyos en el programa de salvación para las almas. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Gracias, Padre Celestial, por su santa palabra, la Biblia. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos ahora en el Nuevo Testamento. Estamos trabajando exactamente con el caso de la mujer samaritana. Y nos enfocaremos en el estudio de hoy en la respuesta de Jesús a la mujer samaritana cuando expresó lo siguiente. San Juan capítulo número 4, versículo 25 y versículo 26. Después que Jesús le habla de que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, después que Jesús le puso bien en claro que la adoración no es un culto sino un estilo de vida, después que aclaró esa situación, entonces ella le dice, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿De dónde sacó la mujer samaritana esta declaración? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, y recuerde, como dijimos en uno de los temas anteriores, para los samaritanos solamente tenía utilidad el Pentateuco, los 5 libros que escribiera Moisés. Todos los demás libros del Antiguo Testamento lo rechazaron. Y entendiendo lo que dice Moisés a través del libro de Deuteronomio, entonces ella le plantea a Jesús que ellos, los samaritanos, están esperando al Mesías, al ungido, conocido como el Cristo. Y ella le dice que cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. ¿De dónde sacó esta declaración? Del libro de Deuteronomio, capítulo número 18, los versículos 15 al 18. Oiga que estaba repitiendo la mujer samaritana. Dice el versículo 15, Deuteronomio capítulo 18, profeta, dice Moisés, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, aclara Moisés, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. La samaritana en su diálogo con Jesús le dice que esta promesa
que hiciera Dios a través de Moisés, ellos la estaban esperando y que cuando llegara el ungido, el Mesías, el Cristo, Él les enseñaría todas las cosas. Cuando usted va al Evangelio según San Juan, mire usted lo que le responde Jesús a la samaritana. Y aquí comienza un estudio fascinante acerca de el Señor Jesús. Dice el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. En la declaración de Jesús, en la presentación de Jesús, en la contestación de Jesús, llama la atención ese título yo soy. Yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías, yo soy ese ungido, yo soy el Cristo. Esto necesita que lo estudiemos en la palabra, que lo aclaremos con el método bíblico gramático descriptivo, que veamos qué es lo que la Biblia dice con relación a esa declaración de Jesús. Número 1, necesitamos leer en la Biblia las declaraciones de la misma acerca de Jesús como el Mesías, el ungido, el Cristo. Y número 2, necesitamos identificar a Jesús con el título Yo soy. Yo soy el que soy. Es una declaración que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí antes de enviarlo a Egipto. Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora aparece una persona en la tierra que utiliza el yo soy. Aparece un ser humano diciendo yo soy, un título de Dios. Recuerde, en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Siendo que Jesús es el Mesías, siendo que Jesús es el yo soy, entonces vemos claramente que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Es tan importante esta declaración para nuestra salvación, es tan importante esta declaración para nuestra paz. Es imprescindible conocer, comprender y entender esta declaración para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Yo soy el que habla contigo. Vendrá el Mesías, el Cristo, Él nos enseñará todas las cosas. Comencemos por allí. Cuando leemos en la Biblia descubrimos que Cristo es precisamente el Mesías. Capítulo 4, versículo 29 del libro de San Juan. Dice la mujer cuando llega a Samaria para predicar, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y entonces ella les lanza una pregunta. ¿No será este el Cristo? Los samaritanos esperaban la venida del Mesías. Los samaritanos esperaban la venida del Cristo. Ahora esta mujer les habla de lo que le pasó, le da su testimonio y les dice, ¿no será este el Cristo? O sea, vengan, escúchenlo, trátenlo y descubran cómo yo lo hice, que Él es el Cristo. Ella no le dijo que se le reveló como el Cristo. Vengan y vean. Cuando usted sigue leyendo en el capítulo 4, más adelante en el versículo 42, mire lo que dice. San Juan 4, 42, dice el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Número 1, la samaritana hace el planteamiento. Yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Número 2, Jesús le revela que Él es el Mesías, el Cristo. Número 3, la samaritana lo predica. Y número 4, los hombres de Samaria vienen, conocen a Jesús y descubren que verdaderamente
Jesús es el Cristo, el Mesías, es Dios con nosotros. Para las inteligencias celestiales es demasiado profundo el misterio de Dios con nosotros. Para las criaturas de la tierra es un conocimiento tan alto y tan sublime que asombra, que espanta. ¿Cómo es posible que el Señor de los señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, naciera como un indefenso bebé? Misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que Dios transitara por esta tierra siendo Dios y siendo hombre? El Mesías, el Cristo. Un misterio que debe ser descubierto, un misterio que debe ser conocido, y a eso nos abocamos, a dar a conocer a Jesús. En el capítulo 6 de San Juan, estamos usando la evidencia interna, en el versículo 69 seguimos encontrando declaraciones hermosas acerca de Jesús como el Mesías. Dice el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted recuerda aquel milagro de los panes y los peces? ¿Usted recuerda después, al día siguiente, que vinieron a buscar a Jesús? Y Él les dijo, ustedes andan detrás de mí por los panes y los peces que comieron ayer. Y entonces comienza una discusión y al final se van. Y Jesús le dice, ¿usted por qué no se van también? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído y conocemos. Alabado sea el nombre de Dios. Los apóstoles estaban claros quién era Jesús. Capítulo 7, versículo 26. Dice San Juan 7, versículo 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Había una inquietud en el pueblo con relación a la persona de Jesús, y en el corazón de muchos, sino la mayoría, estaba claro quién era Jesús. ¿Habrán aceptado los líderes que este es el Mesías? Versículo 31, mire lo que dice el verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. El pueblo estaba claro y consciente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. La ciencia de las ciencias se resumen en Cristo. Todo el conocimiento del universo se enfoca en Cristo. Todo el haber de los haberes se centra en Cristo. Todo parte de Cristo, todo regresa a Cristo y todo vuelve a Dios. Necesitamos conocer más a Jesús y estudiar en la Biblia todos los perfiles acerca de Jesús. Me llama la atención cómo en distintos lugares, en diferentes secciones, Dios repite lo mismo acerca de Jesús. Porque en la repetición está el aprendizaje. San Juan, capítulo 7, versículo 41, mira lo que dice la Biblia. Entonces, dice el versículo 41, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Prejuicios. Siempre han estado presentes los prejuicios. Siempre ha estado presente el enemigo para pervertir y perturbar las cosas. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, encuentra razones más que suficientes para descubrir
esa luz que saldría en Galilea, esa luz que se despertaría en esta parte del mundo, en esta parte del pueblo de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 24 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos trabajando con el caso de la mujer samaritana. Y estamos estudiando exactamente la declaración de Jesús cuando ella dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y estamos buscando en la Biblia los pasajes que muestran y demuestran que Cristo es precisamente quien dijo ser, el Mesías, el Cristo. Esto nos ayuda a tener una idea más clara acerca de la persona de Jesús para comprender, para conocer, comprender y entender la misión de Jesús, la misión de Emmanuel, la misión de Dios con nosotros, la misión del Hijo del Altísimo, la misión del siervo sufriente, la misión del Señor Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 24 hasta el versículo número 30. Mire lo que dice la Biblia. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue diciendo Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esta declaración la hemos explicado en varios lugares, pero nos habla acerca de la unidad, acerca de la manera como Jesús, como el Padre y el Espíritu Santo se relacionan. Hay un libro que aparece en la página La Voz del Consolador, que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. Usted puede ir a la página lavozdelconsolador.org y copiarlo libremente. Los primeros capítulos de ese libro hablamos acerca de Elohim, hablamos de Yahvé Elohim, hablamos de Ru Elohim, hablamos de Bar Elohim en arameo, que Bar Elohim, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablamos de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces la palabra Ejad, que nos habla y que define esa unicidad, esa unidad del gobierno divino, nos habla de unidad en propósito, en planes, en meta, en objetivos. Por eso, en el capítulo 2, versículo 24 y 25 de Génesis, Adán dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Ejad, serán una sola carne, serán uno, vivirán en unidad, propósito, meta, planes, objetivos. Y esta es la idea que nos está dando el Señor Jesús. Mi Padre y yo uno somos. Estamos de acuerdo, tenemos el mismo enfoque, estamos unidos en esta misión de salvación. El Padre y yo uno somos. El Mesías es Dios con nosotros. Capítulo 11, San Juan. San Juan capítulo 11, versículo 27. Recuerde que estamos hablando de Jesús como el Mesías, la declaración que hiciera a la mujer samaritana. Jesús el Mesías.
Dice San Juan capítulo 11, versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El diálogo del Señor Jesús con Marta cuando Lázaro murió y Cristo vino para resucitarlo. Yo sé, dice Marta, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Las citas, los textos que estamos presentando, son una prueba evidente, la evidencia bíblica, que muestran y demuestran quién es Jesús. El aspecto del Señor Jesús o el perfil del Señor Jesús como el Mesías. La palabra de Dios es el último tribunal de apelación. La palabra de Dios es el centro, la razón de ser del testimonio del Señor Jesús. Y estamos justamente buscando en ella las evidencias necesarias para dejar en claro quién es Jesús en el aspecto de Mesías, de el Cristo, el ungido de Dios. En San Juan capítulo 18, los versículos 4 al 6, encontramos más evidencias de Jesús como el Mesías. Dice San Juan capítulo 18, versículo 4 al 6. Debemos repetir una y otra vez el para qué, cuál es el propósito de usar tantas citas de la Biblia. Recuerde, amigo, amiga. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se produce cuando el humano conoce a Dios. Usted no puede creer en quien no conoce. Cuando usted lee la Biblia, cuando estudia la Biblia, entonces descubre a Dios. Y al leer en ella los eventos, las historias, los actos de justicia, los hechos de salvación, los Sidkot Yahvé, los triunfos de Jehová, entonces su cerebro se alimenta con la palabra de Dios, entonces su conciencia se aclara con la palabra de Dios, entonces su voluntad se robustece con la palabra de Dios y se produce la fe. Es con la Biblia que se produce la fe. No es con argumentos. La fe es mucho más que una simple convicción. Es más que conocer y comprender. Trasciende conocer y comprender porque llega hasta el entendimiento, entender, vivir lo que aprendí. De allí la importancia de repetir una y otra evidencia bíblica para nuestro crecimiento espiritual. San Juan capítulo 18, versículo 4 al 6 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. ¿Qué hubo en la palabra, en la frase de Jesús, la frase yo soy, que hizo que todos cayeran a la tierra? ¿Qué era lo que había? ¿Cuál era el secreto detrás de esa frase en la boca de Jesús? Una simple frase, yo soy, y todos cayeron en tierra. ¿Qué hay detrás de esta frase? Recuerde que cuando la samaritana le dice a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, él le contestó, yo soy el que habla contigo. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo es el yo soy? ¿Dónde presenta la Biblia a Cristo con el derecho a ese título de yo soy? En algunos de los temas anteriores nos hemos explayado hablando de Jesús como el yo soy.
Pero veamos algunos textos para entender, para conocer, comprender y entender un poco más esto. Amigo, amiga, hermano, hermana, el secreto de todo este asunto es Jesús. Pero Él no es una doctrina, es una persona. El secreto es Jesús. Necesitamos conocer a la persona Jesús. Estamos muy empeñados en conocer los argumentos acerca de Jesús, pero necesitamos conocer al Señor Jesús. Yo soy, le respondió el Señor a aquellos que venían a apresarle. San Mateo capítulo 16, versículo 16, versículo 17. Usted recuerda cuando el Señor Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a repetir o a contestar. Uno dicen que es Jeremías, otro dicen que es el profeta, otro dicen que es alguno de los profetas. Cristo cambia la pregunta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías. Y Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo asiente, Cristo confirma la declaración que está haciendo Pedro. En otras palabras, sí, Pedro, es cierto lo que estás diciendo. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Emmanuel, yo soy Dios que está caminando por la tierra. Por eso aceptaba que le adoraran. Por eso aceptó todos los conocimientos y reconocimientos. San Juan, capítulo 26. Vayamos primero a San Mateo, capítulo 26, versículos 63, 64. Mateo, capítulo 26, versículo 63. Y versículo 64. Dice Mateo, capítulo 26, versículo 63 y versículo 64, cuando la palabra de Dios entra a la mente humana, la cambia, la transforma, la trae otra vez a la vida. San Mateo capítulo 26, versículo 63 y versículo 64 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora el sumo sacerdote emplaza de frente al Señor Jesús. Jesús respondió, dice la Biblia, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aseguró, confirmó, ratificó que sí, Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Sin lugar a dudas. Cuando usted tenga tiempo, leas Hechos capítulo número 7 y mire el testimonio de Esteban cuando dice, he aquí veo a Dios sentado en su trono y a Jesús a su derecha. Cristo está a la diestra del Padre, señal de poder y autoridad. San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, más evidencias. Más pruebas. Cuando usted lee San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, es saludable que lea Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, Salmo capítulo 2, versículo 7, y es saludable que lea el Salmo 110, versículo 1, porque en aquellas citas encontramos la declaración que el Señor Jesús está haciendo. Al punto que deja a los que están discutiendo con él sin palabras. Se quedaron callados, no supieron qué decir. Veamos el resumen en San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Dice Mateo 22, versículo 41 al 46.
Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Es Jesús el Mesías? Sí. ¿Es Jesús el Cristo? Sí. ¿Es Jesús Emmanuel, Dios con nosotros? Sí. Hasta Satanás, en el monte de la tentación, reconociendo quién es Jesús, porque oyó las palabras del Padre cuando fue bautizado y subió del agua, y el Santo Espíritu vino sobre él, entonces se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque si eres el Hijo de Dios, eres el Cristo. Si eres el Cristo, eres el Mesías. Si eres el Mesías, eres Emmanuel. Si eres Emmanuel, eres Dios con nosotros. El todopoderoso Creador. El que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, San Juan 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Satanás sabía quién era Jesús. Por eso en San Marcos, capítulo 1, versículo 23, los demonios dicen claramente, sé quién eres. Capítulo 3, versículo 11, sé quién eres. Capítulo 5, versículo 7, sé quién eres. Hasta los demonios saben que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Necesitamos no solo saber, no solo tener conocimiento de estas letras, conocimiento de esta información, necesitamos conocer, necesitamos comprender, necesitamos entender, conocer, recibir la información, comprender, compartir la información, explicar la información, pero entender, vivir la información. Eso es de vida o muerte. Eso es de vida o muerte. Y ahora, San Juan capítulo 4, versículo 26, volvemos al principio. Cristo dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy. ¿Qué quería decir Jesús diciendo yo soy? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Cristo pudo haberle dicho, sí es cierto, pero le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué hay detrás de esta declaración? San Juan, capítulo 6, versículo 20. Volvamos a Juan. San Juan capítulo 6, versículo 20. Recuerde, en la medida que crecemos en el conocimiento del Señor Jesús, en la medida que nos llenamos de la palabra de Dios en el conocimiento de Jesús, crece nuestra fe, se robustece nuestra confianza en Dios. Nuestra vida es cambiada y transformada. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted no puede estar en Cristo si no conoce a Cristo. Usted no puede vivir en Cristo si no descubre a Cristo. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si es verdad que conocemos a Jesús, si es verdad que estamos en Cristo, nuestra vida será cambiada por el poder del Espíritu Santo. San Juan capítulo 6, ponga cuidado ahora. San Juan capítulo 6, versículo número 20, dice la Biblia, mas Él les dijo, yo soy, no temáis.
Y veamos cómo Cristo repite una y otra vez esa frase yo soy aplicada a su vida, aplicada a su persona. Capítulo 8 de San Juan, versículo 24. San Juan 8, 24, dice el verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, dice Jesús, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, mi Señor, que usted es quién, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Yo soy, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Palabras de Dios a Moisés. Ahora Cristo está tomando las palabras de Dios y se las aplica a sí mismo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, si no conocen mi persona, si no me conocen, entonces ustedes están perdidos. San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conoces al Padre ni conoces a Jesús, entonces no hay derecho a la salvación, porque la salvación es Cristo Jesús, porque la salvación es Dios. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos permitir que la palabra de Dios inunde nuestro cerebro para que el Santo Espíritu nos coloque los programas nuevos, los programas bíblicos, y nos arranque todos esos programas humanos que han puesto en nuestra mente. Que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Dice la sierva de Dios, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más poderosa y retentiva. Necesitamos llenar la cabeza con la Biblia para que la energía creadora que está en la Biblia nos restaure otra vez a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Yo soy el que habla contigo. Dice San Juan capítulo 8, versículo 28. Dice el versículo 28, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Lo decía, lo repetía, lo volvía a decir, pero la mente de la gente estaba llena de oscuridad. Y el Señor Jesús preguntaba, ¿pero por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mis palabras? El Mesías, el Cristo. Ahora estamos viendo a Jesús como el yo soy. San Juan capítulo 8, versículo 58. Oiga qué declaración más poderosa mostrando Jesús que es preexistente, que existe antes de nacer, diciendo quién es. Versículo 58, capítulo 8 San Juan. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, la vida que vivimos, nuestro estilo de vida, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, dice si conocemos o no conocemos a Jesús. Es la forma como vivimos que dice a quién estamos adorando. Por ello, amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos conocer a Jesús, más de Jesús, llenarnos de Jesús. Por eso no me canso de repetir, consiga estos 4 libros gratis, búsquenlo en la internet. Necesitamos más de Jesús, el deseado de todas las gentes, palabra de vida del gran maestro, el discurso maestro de Jesucristo y el chiquitín, el camino a Cristo. Consiga esos 4 libros, léalos y usted descubrirá el tesoro más grande que puede encontrar en esta tierra. Y léalos con la Biblia. En cada capítulo se explica una sección de la Biblia.
abra el libro, cualquiera de los 4, mire de qué habla el capítulo, léalo en la Biblia y luego lea el capítulo en uno de esos libros. El Camino a Cristo es el más chiquitín, es un manual maravilloso acerca de la salvación. Palabra de vida del Gran Maestro es una joya tan grande porque apenas hace 200 años que a los teólogos se les ocurrió investigar acerca de las parábolas. Es vergonzoso que siendo que el Señor Jesús usó tanto las parábolas para enseñar, a nadie se le ocurrió durante 1000 y tantos años, a nadie se le ocurrió investigar, profundizar acerca de las parábolas. Y apenas hace unos 200 años empezaron a incursionar en el estudio serio de las parábolas. Y este pequeño libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, es un manual que explica una buena cantidad de parábolas. Lea ese pequeñito libro. No tiene que, bueno, si lo puede comprar, pues cómprelo en una de esas ABC Center, librerías de la Iglesia Adventista. Pero si no tiene tiempo, vaya a la internet y ponga Palabras de Vida del Gran Maestro, PDF, ¡pum! Y ahí le aparece el libro, cópielo y léalo. El discurso maestro de Jesucristo, San Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Lea ese libro y le va a explicar parte por parte la belleza de la Carta Magna, de la Constitución del Reino de la Gracia, Jesús. Y finalmente, el papá de esos libros, el deseado de todas las gentes. 87 capítulos. Y allí, amigo, amiga, tendrá en la mano la mejor biografía que se ha escrito en la tierra acerca del Señor Jesús después de la Biblia. Necesitamos conocer a Jesús. Y ahora encontramos al Señor Jesús haciendo declaraciones específicas. Yo soy el pan de vida. San Juan capítulo 6, versículo 35. Mire qué cosa linda. Jesús haciendo declaraciones al punto con relación a quién es Él. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay algo tan profundo en esa declaración del Señor Jesús. Nos recuerda el incidente en el desierto, como todos los días Dios enviaba el maná, y como el viernes caía maná y tenían que recoger doble, porque el sábado no caía el maná. Cuando Cristo viene y hace el milagro de los panes y los peces, le pone bien en claro que Él es el pan de vida, que la gente recibe la vida eterna a través de Él, que Él es el pan que descendió del cielo. Y ahí hay una profundidad, hay algo tan maravilloso al descubrir eso, que uno se queda asombrado de todo el conocimiento que hay en torno y en relación a Jesús en ese aspecto. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y lo repite otra vez. Capítulo 6, versículo 51. Dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La pregunta que usted hace, ¿cómo es esto? En el versículo 63 Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quiere comer mi carne y beber mi sangre?
Sí, llénate de mi palabra, estudia mi palabra, profundiza en el conocimiento de mi palabra. Llénate de la santa palabra de Dios, de las Escrituras. Llénate de la Biblia. En la medida que te llenas de la Biblia, estás comiendo mi carne y bebiendo mi sangre. Llénate de mi palabra. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo. También dijo, yo soy el pastor de las ovejas. También añadió, yo soy el buen pastor. Jesús expresó, yo soy la resurrección y la vida. Añadió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo además, yo soy la vid verdadera. Veamos por lo menos una cita de cada una de estas secciones para que usted tenga algo en la mano y pueda confirmar y ratificar la declaración de Jesús. Recuerde, el único interés nuestro, el único interés de la voz del Consolador, el único interés del Santo Ministerio y de su servidor es levantar a Jesús, es dar a conocer a Jesús. Por eso, estamos interesados y empeñados en un proyecto de publicar 100 libros acerca de Jesús. No le estamos vendiendo libro. No estamos haciendo negocio para venderle ningún libro. Estamos pidiéndole a usted que ore para que Dios, como siempre, nos guíe, nos dirija y nos apoye y nos ayude en todo, para que usted tenga en su casa una biblioteca cristocéntrica, cristológica, cristográfica, todo acerca de Jesús. 100 libros acerca de Jesús. El volumen 1 ya se publicó y se está repartiendo. El volumen 2 ya está listo para la imprenta. El volumen 3 ya está listo. El 4 se está trabajando. Y detrás todos los libros dicen prohibida la venta. Muy pronto el Señor vendrá. ¿Qué llevaremos al cielo? Llevaremos al cielo a nuestros hijos. Llevaremos al cielo a nuestros familiares, nuestros amigos. Nadie llevará nada de esta tierra al cielo a menos que sea un ser humano. Entonces, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no trabajar para que más seres humanos conozcan a Jesús y se entreguen a Él? Encontramos en la palabra de Dios, cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, San Juan capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5, capítulo 12, versículo 46, etc. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, San Juan capítulo 10, versículo 7, versículo 9. Yo soy el buen pastor, San Juan capítulo 10, versículo 11, versículo 14. Soy la resurrección y la vida, San Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino y la verdad y la vida, San Juan 14, versículo 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, San Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo número 5. Jesús dijo, San Juan capítulo 4, versículo 26, cuando la samaritana dijo, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas, Cristo le dijo, yo soy el que habla contigo. Ya vimos, número 1, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. Ya vimos que Jesús es el gran yo soy y presentamos las evidencias. Ahora, amigo, amiga, hermano, hermana, es el tiempo de aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Es tiempo de abrir los brazos y recibir a Jesús. Es tiempo de volver a casa como lo hizo el hijo pródigo. Es tiempo de permitirle a Dios que nos encuentre como encontró la oveja perdida. Es tiempo de clamar a Dios que nos encuentre en la casa, dentro de la casa, en la basura de la casa. Preparando la lámpara, encendiendo la lámpara para buscar esa monedita de plata valiosa que está en el polvo de la casa. Amigo, amiga, es tiempo de dejarse encontrar del Señor. Jesús se hizo hombre, vino a la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo del Altísimo. Derramó todo para encontrarte a ti, darte vida, salvación
para encontrarme a mí y darme la salvación y la vida eterna. Levanta tu mano conmigo diciéndole sí al Señor. Levanta tu mano conmigo diciendo, Señor, entrego mi vida y todo mi ser a Cristo Jesús, mi Salvador. Levanta tu mano conmigo y dile sí a Dios, a todo lo que ha provisto. No me canso de repetir Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? En Cristo Dios nos dio todo y Cristo es el todo de Dios. Levanta tu mano conmigo y dile sí a Dios. Dile, Señor, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Acepto su palabra. Acepto que el Santo Espíritu venga a mi vida y me cambie y me transforme. Acepto ser un instrumento del cielo para bendición de muchos. Levanta la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Queridos Padre Celestial, gracias por su palabra bendita. Querido Dios, gracias porque Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el ungido, el Cristo, ha venido para pagar el precio de nuestros pecados y así darnos salvación y vida eterna. Le aceptamos, Señor, aceptamos a Jesús. Nos entregamos en sus manos, Padre eterno. Haga posible que el Espíritu nos cambie y nos transforme. Haga posible que muy pronto los nombres de cada uno de nosotros estén en el libro de la vida. Todo lo que ya hemos sido bautizados estamos en ese libro. Permita que los que no lo hayan sido todavía muy pronto lo hagan también, para que sus nombres se registren en el santo libro y así haya un pastor y un rebaño. Dios, en su mano nos entregamos y lo hacemos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.